Buenos días, señoras y señores integrantes del Consejo. En la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, siendo las 10 horas con 2 minutos del día 27 de junio del año 2025, llena el domicilio del 02 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, ubicado en Paseo de los Conspiradores, número 2, Plaza Real del Conde, planta alta, local AB19, zona centro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 78, 80, párrafo 1, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los artículos 7, numeral 1, incisos A, B, C y D, 11, numeral 1, inciso D, y numeral 4, así como el artículo 12, numerales 2 y 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, iniciamos esta 17ª sesión con carácter de extraordinaria del 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por lo que le solicito al secretario del Consejo verificar la existencia del quórum legal para poder sesionar. Buenos días a todas las personas presentes. Con mucho gusto, consejera presidente. Para efectos de esta sesión de tipo extraordinaria, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros electorales, incluida la consejera presidente, además del de la voz, secretario del Consejo Distrital, por lo que existe quórum legal para la sesión que nos ocupa. Muchas gracias. Toda vez que se ha certificado la existencia del quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria convocada para esta fecha, por lo que le solicito al secretario del Consejo proceder a dar lectura al proyecto de orden del día propuesto para la sesión. Con mucho gusto, consejera presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Punto número 1, aprobación de los proyectos de acta de las sesiones anteriores. Punto número 2, informe final sobre el cumplimiento al convenio de apoyo y colaboración celebrado con autoridades en materia de accesibilidad motriz en las casillas seccionales. Punto número 3, informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observador electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 4, informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 5, informe final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 6, informe final sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. Punto número 7, informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección. Punto número 8, informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. Punto número 9, informe final sobre la implementación de los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Punto número 10, informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Punto número 11, informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. Punto número 12, informe sobre los resultados de la evaluación de actividades realizadas por las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. Punto número 13, informe final sobre la implementación del voto anticipado en el 02 Distrito Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 14, informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 15, informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. Punto número 16, informe de la Presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 17, informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 18, mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 19, lectura y aprobación de la última acta de sesión del Consejo Distrital del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo proceder a la votación. Con mucho gusto, consejera presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, les consulto si se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario del Consejo proceder al desahogo del orden del día.
Con mucho gusto, consejera presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para consultar este consejo sobre la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados con anterioridad. Proceda la Secretaría a consultar sobre la dispensa que propone. Consejeras, consejeros electorales, con fundamento en el artículo 16, numeral 6 del Reglamento de Sesiones para los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, se les consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente. Quienes estén por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. La dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos, consejera presidente. En tal sentido, el primer punto del orden del día corresponde a la aprobación de los proyectos de acta de las sesiones anteriores. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. ¿Está a su consideración la aprobación de los proyectos de acta referidos? No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo proceder a la votación. Con mucho gusto, consulto a las y los integrantes de este Consejo Distrital sobre la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El acta correspondiente ha sido aprobada por unanimidad de votos. De igual manera, les consulto respecto al acta de la sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2025. A quienes estén por la afirmativa, les solicito manifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias. El acta correspondiente ha sido aprobada por unanimidad de votos. Finalmente, les consulto respecto a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de cómputos distritales de fecha 1 de junio de 2025. A quienes estén por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El acta ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias. Les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidente. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre el cumplimiento al convenio de apoyo y colaboración celebrado con autoridades en materia de accesibilidad motriz en las casillas seccionales. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, teniendo uso de la voz en primera instancia, la vocal de organización electoral. Gracias. Buenos días a todas y a todos. El convenio de colaboración, de apoyo y colaboración entre la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato señala, entre otras cosas, que en tanto la SEG como el INE pondrán especial atención en las características de accesibilidad motriz de las escuelas para garantizar que no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan el acceso y tránsito en los espacios donde se instalarán las mesas directivas de casillas seccionales el 1 de junio de 2025 y el acceso general del inmueble por donde transite la ciudadanía, procurando espacios con accesos amplios, que las casillas se encuentren en un mismo nivel de terreno plano y poco accidentado, evitando instalarlas en lugares que impliquen riesgos de caída o de accidentes. Del resultado de los recorridos y visitas de examinación de los lugares donde se instalaron casillas, se conocieron 6 centros escolares que no cuentan con accesibilidad. Dicha información se capturó en el sistema de ubicación de casillas para que las instancias pertinentes hicieran de conocimiento a la SEG. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido en el punto 2. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidente. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observadora electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz en primera instancia nuevamente a la vocal de organización. Gracias. Del 13 de diciembre de 2024 al 7 de mayo de 2025, la ciudadanía interesada se registró para ser observadora u observador electoral. A lo largo de este periodo se presentaron las solicitudes y se realizaron acciones de difusión conforme a lo siguiente. Se implementaron 39 acciones de difusión dirigidas a público en general y grupos vulnerables. Se recibieron un total de 304 solicitudes, de las cuales se aprobaron 238. Asimismo, se presentaron 43 registros de personas con registro en otro sistema, leyenda que significó que su clave de lector se encuentra registrada en alguno de los sistemas de partidos políticos. Finalmente, se hace de su conocimiento que un observador electoral presentó su informe de actividades. El plazo para la presentación de estos culmina el 1 de julio. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 3 del orden del día.
Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo uso de la voz, en primera instancia, a la vocal de organización electoral. Muchas gracias. Como es de su conocimiento, el 1 de junio de 2025, en punto de las 7:30, las y los 66 capacitadores asistentes electorales y 11 supervisores electorales se encontraban en sus respectivas áreas de responsabilidad y zonas de responsabilidad para atender los reportes del SIGE de las casillas de su ámbito de responsabilidad. Se destaca que se recibieron de los primeros y segundos reportes, se destaca que se recibieron la totalidad de los primeros y segundos reportes, de los cuales 401 se enviaron a través de la aplicación SIGE y 125 vía telefónica. Asimismo, se reportaron los incidentes que se presentaron desde la instalación de las casillas hasta la clausura de esta y la remisión del paquete. En el 02 Distrito Electoral Federal se presentaron incidentes menores que no implicaron alteraciones al desarrollo de la jornada electoral y que en su mayoría se resolvieron. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo, está abierto el punto 4 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo uso de la voz a la vocal de organización electoral. Gracias. Las acciones realizadas por la 02 Junta Distrital Ejecutiva en materia de accesibilidad fueron las siguientes. Entre los meses de enero y febrero de 2025 se capacitó al personal de la vocalía de organización electoral, a las y los integrantes del 02 Consejo Distrital, así como a las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales y, previo a la jornada electoral, se proveyó de rampas móviles propiedad del Instituto Nacional Electoral en 5 ubicaciones de casilla. Ahora, de los domicilios que no contaron con accesibilidad, se aplicó el protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, y/o se dispuso de la entrada vehicular para el ingreso de la ciudadanía con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 5 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El sexto punto del orden del día corresponde al informe final sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, teniendo uso de la voz la vocal de organización electoral. Entre los días 26 y 27 de mayo se realizó la entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional. La documentación y material electoral entregada fueron boletas electorales de las elecciones del Poder Judicial de la Federación, actas de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura, hojas de incidentes, listas nominales, bolsas y sobres para la documentación, diversos carteles, materiales y útiles de oficina, urnas, canceles, mamparas especiales, marcadoras de credenciales, líquidos indelebles, entre otros. El 26 de mayo se entregó lo correspondiente a 181 casillas y el 27 de mayo 82 casillas. Se destaca que durante las aperturas y cierres de la bodega electoral se contó con presencia de las consejerías electorales, así como de las vocalías de la Junta Distrital Ejecutiva, y que durante el transcurso de la actividad no se presentaban incidencias. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 6 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el punto 7 del orden del día, cediendo uso de la voz a la vocal de organización electoral.
Gracias. Como es de su conocimiento, en sesión de este 02 Consejo Distrital se aprobaron 3 centros de recepción y traslado fijos, en adelante CRIT fijos, y 63 centros de recepción y traslado itinerantes, en adelante CRIT itinerantes, para el traslado de los paquetes electorales con el expediente de la casilla. Dichos CRIT operaron conforme a lo planeado en los estudios de factibilidad, a partir de la clausura de las casillas y hasta la recepción de los expedientes en la sede del Consejo Distrital, sin contar con incidentes en su operación. No se omite señalar que se contaron con 6 casillas programadas y no recibidas por los CRIT itinerantes, dado que las presidencias de casilla decidieron entregar los paquetes directamente en la sede del Consejo Distrital o en el CRIT fijo, según correspondiera. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 7 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el punto octavo del orden del día, cediendo el uso de la voz a la vocal de organización electoral. Gracias. El 1 de junio, a partir de las 17 horas, comenzó la instalación de las mesas receptoras en la sede del Consejo Distrital y en los CRIT fijos. A partir de las 19 horas se recibieron los primeros paquetes y hasta las 23 horas con 43 minutos. Se destaca que se recibió la totalidad de los 538 paquetes correspondientes a las 263 casillas instaladas. Además, en el rango de hora de las 23 a las 23:59 horas, se recibió la mayor cantidad de paquetes, todos provenientes de los CRIT fijos. Asimismo, el 100% de los paquetes estaban en buen estado y no se contaron con incidencias durante el desarrollo de la actividad. Es cuanto, consejera presidente. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 8 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El noveno punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la implementación de los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz a la vocal de organización electoral. En sesión extraordinaria del 25 de abril de 2025, el 02 Consejo Distrital aprobó el acuerdo por el que determinó la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación del personal que fungiría como enlace de comunicación y persona responsable del traslado. Dicha comisión se previó derivado de que la conformación de los circuitos y distritos judiciales en Guanajuato comparten ámbitos geográficos con los distritos electorales federales en la entidad. En tal sentido, se informa que este 02 distrito electoral no se encontró en el supuesto de intercambio, dado que la totalidad de paquetes fueron recibidas en la sede del Consejo Distrital. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 9 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo uso de la voz a la vocal de organización electoral. Las actividades en las que participaron las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales en materia de asistencia electoral corresponden a los siguientes proyectos: ubicación de casillas seccionales, preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de mesas directivas de casillas seccionales, seguimiento a paquetes electorales, sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, mecanismos de recolección y cómputos de las elecciones. Así, las actividades desarrolladas por estas figuras en los proyectos antes mencionados se concluyeron al 100%. No se omite señalar que en algunas de ellas no fue necesaria la participación de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, dado que en su lugar fueron realizadas por personal de la Junta y o personal auxiliar de cómputos distritales. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 10 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral.
Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias, consejera presidenta. Buenos días a todas y a todos los presentes. A efecto de ser del conocimiento de la ciudadanía que nos escucha, la segunda etapa de capacitación electoral comprendió del 9 de abril al 31 de mayo del 2025. En esa etapa fueron capacitadas 2.312 personas que fueron designadas para ser funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla seccional el día de la jornada electoral, celebrada el pasado 1 de junio. Asimismo, las y los capacitadores asistentes electorales llevaron a cabo un total de 208 prácticas y 301 simulacros con las personas designadas, poniendo en práctica las actividades a realizar el día de la elección. Por otra parte, se informa que dentro de este periodo se realizaron en total 780 sustituciones de las personas que fueron designadas como funcionariado de mesa directiva de casilla seccional en este proceso electoral extraordinario. Es cuanto. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 11 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias, consejera presidenta. La evaluación a la que se refiere el presente informe tiene como objetivo dirigir el desarrollo de las actividades que fueron realizadas por las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales durante la primera y la segunda etapa de capacitación electoral con base en los preceptos de eficiencia, oportunidad, certeza y transparencia. El periodo a evaluar comprende del 1 de febrero al 10 de junio del 2025, por lo que en fecha 11 al 17 de junio las vocales ejecutiva de organización y de capacitación de esta Junta Distrital Ejecutiva, así como las consejeras y consejeros electorales, llevaron a cabo la captura de la evaluación de las actividades de capacitación y asistencia electoral, así como las competencias de actuación a través del multisistema ELEC 2025, siendo el 21 de junio la fecha en la que se realizó la evaluación integral de las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, sin que se presentara ninguna incidencia. Resultados que se presentan en el informe de mérito. Es cuanto. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Hasta su consideración sigue abierto el punto 12 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la implementación del voto anticipado en el 02 Distrito Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz a la vocal de organización electoral y nada más. Gracias. El voto anticipado contempla medidas de inclusión y de nivelación, así como ajustes razonables para que la ciudadanía credencializada entre el 1 de enero de 2018 y el 10 de febrero de 2025, con base en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ciudadanía con discapacidad que se encuentre imposibilitada para asistir a una casilla seccional y personas cuidadoras primarias puedan sufragar desde su domicilio en días previos a la jornada electoral. Es así que entre el 3 y 6 de marzo se llevaron a cabo las visitas domiciliarias a 43 personas solicitantes para la entrega de invitaciones y recopilación de las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado, en adelante Silneva. Posteriormente, entre los días 19 y 20 de mayo, las personas designadas visitaron los domicilios de la Silneva procedentes para hacerles entrega del sobrepaquete electoral de seguridad con las boletas de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en punto de las 18 horas del 1 de junio de 2025, dio inicio la sesión de cómputos distritales, siendo que una vez declarada la sesión permanente, la consejera presidente procedió a realizar el escrutinio y cómputo de cada elección del voto anticipado. Es cuanto. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 13 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día
corresponde al informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General, en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido. No sin antes, en uso de la voz, la Presidencia del Consejo, me permito destacar que, estando llegando al final del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, y en aras de mantener la certeza durante los procesos electorales y en estricto apego al principio de definitividad, con el presente informe se da cuenta de la realización y conclusión de las etapas de acreditación de observadores electorales, entrega de paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla seccional, integración final de las mesas directivas, instalación e integración de casillas, desarrollo de la jornada electoral, realización de los cómputos distritales, para terminar con lo que es la etapa de integración y remisión de expedientes. Señores, está abierto el punto 14 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 15º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido. Tiene uso de la voz el secretario del Consejo. Muchas gracias, consejera presidente. Como se asienta en el informe circulado junto con la convocatoria en esta sesión, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece en su artículo 49 que, durante el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales, en los términos señalados por dicha ley. Como fue informado previamente, a través del sistema de notificaciones electrónicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día 11 de junio de 2025, se remitió a este 02 Consejo Distrital el escrito por el que se presenta un juicio de inconformidad, señalando a este Consejo Distrital como autoridad responsable. Al respecto, se llevaron a cabo los trámites establecidos en la propia ley, remitiendo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el correspondiente expediente. A la fecha, no se ha emitido resolución a dicho juicio, informando a este Consejo que, en su caso, y más allá de que esta Secretaría les informe en su momento al respecto, el seguimiento puede darse a través de la página pública del Tribunal Electoral, https://te.gov.mx, en el apartado Asuntos, Estrados Electrónicos, Sala Superior, Juicios de Inconformidad, bajo el número de expediente SUP-JIN-46-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 15 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidente. El 16º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Perdón. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido. Y en uso de la voz, esta Presidencia del Consejo, me permito destacar que dentro del informe se da cuenta de la integración, digitalización, nomenclatura y certificación digital de los documentos que integran los diferentes expedientes derivados de la pasada elección extraordinaria para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, a saber, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de la Sala Superior y de las salas regionales de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de los tribunales colegiados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito, quedando hecha formalmente la entrega de los mismos digitalmente el día 11 de junio de 2025 y procediendo a su resguardo en el archivo institucional. Señoras y señores integrantes del Consejo, está abierto el punto 16 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital
sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está a su consideración el informe referido, cediendo el uso de la voz en primera instancia al secretario del Consejo. Muchas gracias, consejera presidente. Consejeras y consejeros electorales, el informe que se presenta para el desahogo del presente punto es el relativo a los acuerdos y resoluciones que ha aprobado el Consejo General relacionados con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar que el artículo 498 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral 1, señala las etapas que comprenden el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, señalando como la última de estas, en el inciso F, la correspondiente a la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección. Adicionalmente, el numeral 7 del referido artículo señala que la etapa de calificación y declaración de validez inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de las elecciones respectivas o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dictamen que contenga el cómputo final de la elección. Al respecto, es importante precisar que, a pesar de que con esta sesión se clausuran los trabajos de este Consejo Distrital, puede realizarse el seguimiento del proceso electoral hasta su conclusión en la página pública del Instituto INE.mx, recordando que es a través del apartado estructura del INE, Consejo General, sesiones del Consejo. Finalmente, se reitera que en dicho apartado podrán consultarse la totalidad de los acuerdos y resoluciones tomadas por el Consejo General y no solo aquellos derivados del proceso en curso. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Está abierto el punto 17 del orden del día. No habiendo intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 18º punto del orden del día corresponde al mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo, con esta sesión se dará por concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, histórico para nuestro país y el resto del mundo. Como recordarán, este Consejo, la Junta Distrital y todos los servidores públicos permanentes y eventuales estuvimos trabajando con estricto apego a los principios rectores del Instituto para construir las condiciones para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto en total libertad. Al inicio de la sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, se expuso un breve resumen respecto de la evolución del sistema electoral en nuestro país, siendo este un proceso inédito e histórico en el que, una vez más, el Instituto demostró ser profesional en su labor, atender la función estatal de organizar las elecciones. Las actividades y los trabajos que la ley marcó para el desarrollo de este proceso electoral se realizaron de manera puntual y escrupulosa. No obstante, faltará perfeccionar algunos procedimientos en cuanto a su nivel de eficacia, eficiencia y oportunidad, para con ello continuar brindando mayores y mejores mecanismos democráticos para el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Señoras y señores integrantes del Consejo, está abierto el punto 18 del orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el 19º y último punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación de la última acta de sesión del Consejo Distrital del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Conforme a lo acordado previamente, el secretario del Consejo llevará a cabo la integración del proyecto de acta para su impresión y distribución. Una vez realizada su lectura por parte de cada una de las personas integrantes de este Consejo, se procederá a someter a su consideración la aprobación de la misma, por lo que damos un momento para que se lleve a cabo la integración del acta. Gracias.
gracias, ya. Muchas gracias. Se procede a dar lectura al proyecto de acta, por favor. A ver qué dijo Nat.
Bueno, sí. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Si me confirman que todos dieron punto de lectura, se dio punto de lectura al acta. Sí. ¿Algún comentario, intervención, modificación? Entonces le solicito al secretario del Consejo continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. Con mucho gusto, consejera presidente. Estamos en el correspondiente punto de la lectura y aprobación de la última acta de la sesión del Consejo Distrital del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Toda vez que no hay intervenciones con el referido punto del orden del día, le solicito al secretario del Consejo proceder a la votación del acta. Con mucho gusto, consejera presidente. Integrantes del Consejo, se les consulta respecto a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, 27 de junio de 2025. A quienes estén por la afirmativa, les solicito manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El acta correspondiente al 27 de junio de 2025 ha sido aprobada por unanimidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario del Consejo continuar con el desarrollo de la sesión. Consejera presidente, el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. Toda vez que se han agotado los puntos a tratar en el orden del día y no habiendo otro asunto más que desahogar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 10:56 del día 27 de junio del año 2025, se da por concluida la presente sesión, agradeciendo a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Ya.